La política colombiana acaba de entrar en una de sus horas más explosivas. Mientras muchos creían que el panorama electoral ya estaba definido, una nueva encuesta de Atlas Intel acaba de sacudir completamente el tablero político y abrir un debate que promete incendiar el país durante todo el fin de semana. Lo más impactante no son solo los números, sino las preguntas que deja esta medición. ¿Estamos viendo una verdadera fotografía de la intención de voto o el inicio de una nueva guerra entre campañas, medios y encuestadoras? Por primera vez, Atlas Intel decidió cambiar su metodología digital y salir a las calles con una encuesta presencial de más de 5,000 personas, buscando responder a las críticas que durante meses pusieron en duda la validez de sus resultados. Y aunque ahora aseguran cumplir con todos los requisitos del Consejo Nacional Electoral, la polémica está más viva que nunca. Iván Cepeda aparece liderando, pero Abelardo de la Espriella se consolida como una fuerza capaz de disputarle el poder, mientras Paloma Valencia sigue creciendo y complicando aún más el escenario. Pero lo que más preocupa a muchos analistas es ese enorme porcentaje de indecisos, votos blancos y ciudadanos que todavía no saben por quién votar. Porque ahí podría estar la verdadera bomba electoral que termine definiendo el futuro de Colombia. Encuestas a las 10 de la mañana, 39 minutos, acaba de salir una encuesta para que la gente empiece a analizarla este fin de semana, y es la encuesta de Atlas Intel, que a diferencia de otras mediciones, Lucas, en esta oportunidad Atlas Intel sí lo está haciendo presencial, porque se le criticaba mucho que tuviera esta metodología digital. Sí, señora, encuesta presencial realizada, Camila, 5.039 personas entre el 9 y el 14 de mayo, acaba de salir, publicada de Atlas Intel para la revista Semana. Intención de voto en primera vuelta, cuando usted cuenta los votos válidos, según Atlas Intel, esto está de la siguiente manera: Iván Cepeda tendría el 37.6%, Abelardo de la Espriella el 32.9% y Paloma Valencia el 16.7%. Le sigue Sergio Fajardo con el 4.9% y cierra el top 5 la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, con el 3.5%. Eso tiene usted, Camila, entonces serían los resultados de primera vuelta cuando usted coge los votos válidos. Y subieron la muestra, ¿no? Porque sí, ellos alrededor de 4.000 entrevistados a través de métodos digitales ahora van presencial y suben la muestra a 5.000. Sí, a 5.039 personas. Y tomaron la decisión de hacerla presencial por cuenta de que les llamaron la atención de haberla hecho digital y que no cumplía con los estándares de la ley de encuestas. No sabemos. Esta es la segunda encuesta. Era una presencial. Sí, exacto. Esta es la segunda. Habían hecho, Camila, 2 o 3 digitales y esta es la segunda presencial. Las quejas o la investigación que se abrió fue por la que hicieron en enero, que ahí dijeron, es que esto es un sondeo, esto no es una encuesta, y esta sí tenía el método digital. Vamos a ver. Esta sí es una encuesta que cumple con todos los requisitos que pide el Consejo Nacional Electoral. Es una encuesta que publica Atlas Intel para la revista Semana, hoy viernes 15 de mayo, antes de un puente festivo. Esta, Camila, es la encuesta que le gusta a Abelardo de la Espriella y a su campaña, ¿no? Es la que siempre toma como referencia permanentemente. Y entonces, como Paloma Valencia, y ayer lo mencionábamos, está apostándole a que ella es la que gana en segunda vuelta y no Abelardo de la Espriella, aquí en primera vuelta, pues sí le saca una ventaja muy importante, la dobla en intención de votos Abelardo de la Espriella a Paloma Valencia y se acerca a Iván Cepeda, no están muy lejos en primera vuelta. En segunda vuelta, ¿cómo es el panorama? En segunda vuelta, Camila, el panorama en votos totales sería el siguiente: si esa segunda vuelta se diera entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, Abelardo de la Espriella crece 3.6% respecto a la anterior encuesta, y esto tendría 44% Abelardo de la Espriella, 40.4% Iván Cepeda, con un 15.6% de votos blancos, nulos o indecisos, que no saben por quién van a votar. Si fuera Paloma Valencia versus Iván Cepeda, tendría 40.6% Paloma Valencia, creciendo 1.4% respecto a la anterior encuesta, 39.2% Iván Cepeda, es decir, un empate técnico, Camila, porque están a menos de un punto de diferencia, y 20.2% son los votos que estarían blancos, nulos o de momento indecisos, que no saben por quién votarían. Es igual que la vez pasada, Camila, en la anterior que nos traía también Lucas, ambos le podrían ganar en segunda vuelta a Iván Cepeda. Claro, pero en la anterior de Atlas Intel, Paloma Valencia tenía más intención de voto en segunda vuelta que Abelardo de la Espriella, y acá pues cambia, acá es Abelardo de la Espriella con mayor intención de voto en segunda vuelta enfrentándose a Iván Cepeda. Esto, y es importante porque Paloma Valencia y su campaña, en lo que se han concentrado es en decir que ellos tienen mayores probabilidades de ganarle a Iván Cepeda en segunda vuelta que a Abelardo de la Espriella. Lo que dice esta encuesta de Atlas Intel es que no. Durante meses, intentaron vender la idea de que el fenómeno del tigre era simplemente una ola pasajera, una emoción momentánea o una candidatura sin futuro real.
Pero encuesta tras encuesta, debate tras debate y recorrido tras recorrido, la realidad ha terminado imponiéndose frente a la narrativa de muchos medios y sectores políticos. Hoy ya no se puede ocultar algo que millones de colombianos vienen sintiendo desde hace tiempo. El crecimiento del tigre es real, constante y cada vez más fuerte. Lo más impresionante no es solamente que siga subiendo en intención de voto, sino la velocidad con la que ha logrado consolidarse frente a estructuras políticas tradicionales que llevan décadas dominando el país. Mientras otros candidatos dependen completamente de maquinarias, alianzas o favores políticos, el Tigre ha construido una conexión directa con la gente, especialmente con ciudadanos cansados de las mismas promesas, los mismos discursos y las mismas élites de siempre. Y hay algo aún más importante. Por primera vez muchos sectores empiezan a ver una posibilidad real de llegar a la presidencia. Ya no se habla solo de competir, ahora se habla seriamente de ganar. Incluso encuestas que antes eran cuestionadas por su metodología, hoy terminan mostrando una tendencia imposible de ignorar. El Tigre crece, se fortalece y se convierte en un protagonista central de esta elección presidencial. Sí, Camila, de hecho estoy aquí buscando porque en la anterior encuesta, cuando usted veía los escenarios de segunda vuelta en Atlas Intel, Abelardo de la Espriella tenía 47.8% frente a 42% de Iván Cepeda. Y Paloma Valencia tenía 49.1% frente al 40.6% de Iván Cepeda. Aquí se reduce entonces la votación que obtendría Paloma Valencia y aquí le sacaría, según esta encuesta, mayor ventaja en una segunda vuelta a Abelardo de la Espriella a Iván Cepeda. Y Lucas, ve otro cambio acá porque en la anterior de Atlas Intel todos le ganaban en segunda vuelta a Iván Cepeda, incluido Sergio Fajardo. Acá estoy viendo que Sergio Fajardo perdería en una segunda vuelta contra Iván Cepeda, ¿cierto? Sí, aumentan, Jennifer, el porcentaje de votos en blanco, nulo y no sé. En este caso, si la segunda vuelta fuera Sergio Fajardo frente a Iván Cepeda, tendría Sergio Fajardo el 26.3%, Iván Cepeda el 39.4%, es decir, Iván Cepeda se mantiene en esa base del 40% en los tres escenarios, pero los votos blancos, nulos o que no saben por quién van a votar, tendrían, Jennifer, en este caso el 34.3%. Me dice un oyente del 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, no han tenido en cuenta a quienes no sabemos por quién votar. ¿Que en esa encuesta sí los han tenido en cuenta o no? Sí, lo que le estaba leyendo, Camila, eran los votos válidos, es decir, excluyendo los votos nulos, no votaré o no sé. Cuando usted los tiene en cuenta, ya le digo esto cómo queda, porque teniendo en cuenta esos votos nulos, no votaré, que son el 2%, o no sé por quién voy a votar todavía, que es el 2.2%, Iván Cepeda tendría el 36%, Abelardo de la Espriella el 31.5% y Paloma Valencia el 16%, eso en votos totales, incluyendo no sé y votos nulos o no votaré. ¿Será que Atlas Intel va a hacer una encuesta más? Porque quedan 2 semanas para las elecciones. Pero entonces, realmente queda una semana para poder publicar encuestas. O sea que esta ya es la última que publica Atlas Intel. Creo, Camila, que podría haber una última digital, que por supuesto pues tiene menos implicaciones logísticas que las presenciales. Pero la digital no cumple con los requisitos del Consejo Nacional Electoral. Lo que ha dicho la auditoría de lo que hemos hablado aquí. Y fue la noticia que usted nos trajo de unos estudiantes que están pidiéndole medidas cautelares al Consejo Nacional Electoral para que suspenda a Atlas Intel en la medición de intención de voto. Que serían sondeos, no encuestas, y que no se estaría cumpliendo la ley de encuestas aprobada el año pasado en el Congreso de la República. Lo que sí le digo, Camila, es que queda una semana para conocer encuestas, porque a partir del domingo 24 de mayo ya comienza esa veda electoral y una semana antes de esto los candidatos no pueden hacer campaña en plazas públicas, no pueden estar en eventos allí públicos en plazas y tampoco se pueden publicar encuestas. Solo una cosita, Camila, en la segunda vuelta presidencial en 2022 hubo 2,2% de votos en blanco. Y acá estábamos viendo que el mínimo es 15% de votos en blanco entre Abelardo e Iván Cepeda y la cifra se crece, el porcentaje se crece con los otros contendientes. Sí, vamos a ver ahí qué pasa, Jennifer, porque crece ese número respecto a las otras encuestas, porque tendríamos 15.6%, Camila, de votos en blanco, nulos o que no saben, si fuera Cepeda versus Abelardo de la Espriella, y si fuera Cepeda versus Paloma Valencia tendríamos el 20%, que en este momento son blancos, nulos o que todavía no saben por quién votar. O sea, tendría más voto en blanco una contienda en segunda vuelta entre Iván Cepeda y Paloma Valencia que entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Sí, lo que pasa es que no está discriminado entre el blanco o no sabe, porque también pueden ser votos indecisos que en este momento dicen, en este momento yo no sabría por quién, y ahí hay un 20%, pero no sabemos cuántos dicen yo voto en blanco o yo voto o todavía no sé por quién voy a votar. Sí, yo creo que esa franja que está en la mitad, las personas que no nos están acompañando y que nos están solamente escuchando, el cuadro muestra a un lado
de la segunda vuelta muestra el porcentaje que tendría el candidato Iván Cepeda en rojo. En la mitad hay una franja que es como un color café claro, como un color crudo, y de otro color muestra a los otros candidatos, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia o Sergio Fajardo. Esa franja de la mitad que menciona Jennifer me parece la más interesante, pero creo que también es un error, y es un error muy grande, confundir o meter en la misma bolsa el voto en blanco a los indecisos. ¿Por qué? Y además, pues, ponerlo con voto nulo. No se entiende si es que es nula la respuesta que dieron no entiendo si es que fue nula la respuesta que dieron en la encuesta. ¿Por qué? Porque el voto en blanco es un voto de protesta, que no es lo mismo que ser indeciso. Las personas que desde ya, es decir, que desde antes de la primera vuelta están diciendo que quieren votar en blanco, quieren decir que es un voto de protesta y que no están de acuerdo con los candidatos o con la misma campaña electoral, y no se puede juntar con los indecisos, porque el indeciso puede efectivamente votar y cambiar los otros dos resultados de los candidatos, de los contendores. Es decir, esos resultados yo diría que se corren es para el lado del contendor y no para el lado del ganador Iván Cepeda, porque pues digamos ya hay como una base que tiene Cepeda, pero es eso de juntar el voto de los indecisos con el voto en blanco, es no entender en una democracia el poder que tiene el voto en blanco y la importancia como voto de protesta. Durante meses vimos como muchos sectores mediáticos intentaron minimizar, ridiculizar y atacar el crecimiento político de Abelardo de la Espriella. Cada aparición pública era convertida en polémica, cada discurso era analizado con tono burlón y cada encuesta favorable inmediatamente despertaba sospechas, cuestionamientos o comentarios despectivos. Parecía que para algunos medios el problema no era únicamente la candidatura, sino el fenómeno social que comenzó a crecer alrededor del llamado tigre. Pero hoy el ambiente se siente diferente, y se nota. Basta escuchar con atención el tono con el que algunos periodistas analizaron esta nueva encuesta de Atlas Intel. Ya no hubo las mismas risas, ya no hubo el mismo aire de superioridad, ya no aparecieron esos comentarios cargados de ironía que durante meses acompañaron el nombre de Abelardo de la Espriella. Esta vez el análisis fue mucho más cuidadoso, más prudente, más medido, casi calmaditos. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando las cifras comienzan a repetirse, cuando el crecimiento deja de ser un hecho aislado y se convierte en una tendencia constante, el relato empieza a romperse. Ya no es tan fácil presentar una candidatura como irrelevante cuando millones de personas empiezan a verla como una opción real de poder. Ya no es tan sencillo desacreditar un fenómeno político cuando las encuestas muestran que puede competir de tú a tú contra las figuras más fuertes del escenario nacional. Incluso en esta conversación se notó algo muy revelador. Mientras antes cualquier resultado favorable a Abelardo venía acompañado de ataques inmediatos, esta vez hubo cautela. Hubo silencio en ciertos momentos. Hubo incomodidad, porque los números empiezan a hablar más fuerte que las narrativas. Y ojo, aquí no se trata de decir que los medios no puedan cuestionar a un candidato. Claro que pueden hacerlo. Ese es su papel. El problema aparece cuando el análisis deja de ser equilibrado y se convierte en una campaña permanente de desprestigio. Por eso tanta gente hoy percibe el contraste, porque cuando los resultados no favorecían a Abelardo, las críticas eran constantes, pero ahora que aparece creciendo, acercándose y consolidándose, el tono cambia radicalmente. También hay algo que preocupa a muchos sectores tradicionales. El tigre no solamente está creciendo en encuestas, sino en percepción pública, y eso muchas veces es aún más poderoso, porque hay candidatos que tienen maquinaria pero no entusiasmo, otros tienen apoyo político pero no conexión emocional con la gente. En cambio, alrededor de Abelardo empieza a construirse una narrativa de fuerza, confrontación y desafío al establecimiento que conecta con miles de ciudadanos inconformes. Y quizás por eso hoy vemos a ciertos medios mucho más prudentes, porque saben que atacar excesivamente a un candidato que viene creciendo puede terminar produciendo el efecto contrario. La gente ya no consume información igual que antes. Hoy las audiencias comparan, analizan, cuestionan y detectan fácilmente cuando existe una intención evidente de favorecer o golpear políticamente a alguien. Al final, esta encuesta deja algo muy claro. El escenario político colombiano cambió.
y quienes antes hablaban con total seguridad sobre quién podía o no podía llegar a la presidencia, hoy parecen mucho más cautelosos. Tal vez porque entendieron que el fenómeno del tigre dejó de ser una anécdota política y comenzó a convertirse en una posibilidad real. Y cuando eso ocurre, hasta los más críticos bajan el tono y se quedan, como muchos dicen hoy, bastante calmaditos.